Bienvenidos amigos de Localia Televisión Zafra. De nuevo nos desplazamos hasta el Parador de Turismo para hablarles de literatura. A lo largo de esta semana, muchos ciudadanos y vecinos de Zafra se preguntarán por una iniciativa cultural que nos ha traído nuestro amigo y compañero Luciano Feria a través de una petición de un investigador norteamericano, Todd Mack, que ha venido hasta Zafra para conocer el impacto que la novela de Dulce Chacón, en concreto Cielos de Barro, ha tenido sobre los vecinos de Zafra. Hemos tenido la oportunidad de estar con él y preguntarle y saber un poco más qué motivos le llevó a escoger a Dulce Chacón y sobre todo a la novela Cielos de Barro, tan vinculada con la historia de Zafra. Todd Mack, bienvenido. Gracias. Como decimos, estás haciendo una tesis doctoral importante sobre el impacto de la obra de diversos autores en sus lugares de orígenes, en este caso Dulce Chacón, Cielos de Barro. ¿Qué te lleva a plantear esta tesis? La tesis en sí, pues yo estoy estudiando ahora en Stanford, en California. El asesor de mi tesis es catalán y tenemos la idea en el departamento de que para realmente llegar a entender qué es lo que está pasando en la península, en España, se tiene que entender qué es lo que pasa en las regiones. Entonces, en primer lugar, se nos insta, ¿no?, a que veamos, entremos a la península a través de esas puertas periféricas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como él es catalanista, pues yo empecé por el catalán y leí una novela que se llama Las voces del Pamano, Las veus del Pamano, de Jaume Cabré, y me impactó mucho. Y es una novela de guerra civil en el Pirineo, en el Alto Pirineo, ya casi llegando a Francia. Y me impactó mucho en parte porque también soy de montaña y me impactó porque era una visión de la guerra que yo no había visto antes. La guerra casi siempre, no sé, como se enseña en Estados Unidos y por lo que veo, como se enseña aquí muchas veces, es el bombardeo de Barcelona, el no pasarán, la batalla del Ebro y 2 o 3 otros momentos importantes, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿qué pasa en esos lugares donde parece que no pasa nada? En Yesuí, en un pueblo de Cataluña u otros lugares. Entonces yo empecé a preguntarme si habría otras novelas sobre guerra civil, posguerra, represión, que tuvieran que ver con los pueblos de otras regiones. Entonces la segunda novela que leí fue El hijo del acordeonista, de Bernardo Achaga, que es una novela vasca sobre un pueblo vasco. Y entonces la tercera que escogí fue El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. Y ya después de eso quería una novela castellana, pero no sabía cuál. Y en un momento pensé Muñoz Molina, pero ya había hecho la tesis sobre Muñoz Molina y estaba... Entonces yo empecé a preguntar que si la gente conocía alguna novela sobre los pueblos, a lo mejor de Extremadura o Andalucía o... Y entonces mi asesor me dijo, hay esa mujer que se llama Dulce Chacón, que es una gran escritora, o sea, es una prosista de primera, murió joven, pero tiene una novela que se llama La voz dormida, que es muy buena, y a lo mejor te interesa. Entonces yo fui a la biblioteca y saqué La voz dormida y estaba leyendo y dije, es que esta mujer es impresionante, la manera de escribir es buenísima. Y yo la pondría en esa categoría con Cabré, con Achaga, con Rivas, con Muñoz Molina. Es una gran escritora. Pero La voz dormida es Ventas, es Madrid. Y yo quería una novela más de pueblo. Entonces dije,
qué lástima, ¿no? Que esa mujer no haya escrito nada sobre los pueblos. Entonces empecé a buscar más y estaba en la biblioteca y encuentro ese libro, Cielos de Barro, Cielos de Barro. Y lo abro y veo la dedicatoria y dice, para mi padre y para Zafra. Y digo, a ver. Y me pongo a leer y digo, esta es, ¿no? Yo leí 3-4 páginas y sabía que esa era la cuarta novela que yo había buscado. Ya el verano pasado había ido a los 3 pueblos del norte y me quedaba este viaje y tuve que hacer algunos trámites allá en la escuela, pero en cuanto tuve tiempo dije, ya voy, y preparé rápido el viaje y aquí estoy. Así que una historia larga, una respuesta muy larga a una pregunta. La verdad que este año nosotros llevamos mucho tiempo revisando la historia de España, revisando la historia de la Guerra Civil, sobre todo la posguerra. Nos llega también una película a iniciativa del cine norteamericano, Encontrarás dragones. También tenemos hoy la visita investigando también por parte de una universidad norteamericana. Sobre todo, nosotros no tenemos aquí el concepto que se sabe en el resto del mundo sobre la Guerra Civil y sobre todo del franquismo. Pues en mi experiencia se conoce muy poco. En general, cuando la gente me pregunta, ¿y qué es lo que tú estudias? Entonces tengo que dar como una pequeña lección de historia. Es que en España, en el 36, hubo una guerra civil y del 36 al 39, después una larga dictadura que se acabó en el 77, en el 75 y después como que se abrió el país y mucha gente quiso escribir más. Entonces es como muy básico. Si se conoce algo, muchos han escuchado de Franco, probablemente muchos pensarán que un dictador latinoamericano, como tantos. Pero sorprende a mucha gente que haya habido una guerra tan sangrienta, tan brutal en Europa, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que mucha gente no lo sabe, o ha escuchado pero no hace la conexión exactamente. Y entonces a mí me da gusto poder hacer ese tipo de trabajo y tener esas conversaciones con amigos, con compañeros en la escuela y decir, no, pues sí pasó. Y si entiendes eso, entonces tú vienes a España y es mucho más que sevillanas y toros y, ¿sabes? Y churros y chocolate. Sí, cuando tú ves que realmente aquí pasaban cosas y la gente, esa gente mayor que nosotros vemos pasear por las calles, es gente que ha visto cosas brutales que tú y yo nunca entenderemos. Podemos ver las noticias y ver cosas que pasan en Irak, a lo mejor nos dan pistas, y eso es algo que yo he aprendido un montón en ese proyecto, ir a los pueblos y hablar con la gente. Esas, ¿no? Cuando te cuentan realmente qué es lo que pasaba. Y yo estaba con una mujer el otro día que me dijo que, bueno, el franquismo tampoco era, ¿no? Yo viví bien, una mujer de 50 y pico años, y dijo yo, la verdad. Y digo, mira, si hubieras estado en Galicia, cuando yo estoy hablando con un historiador que hace historia local, y las cosas que te cuentan, dices, no, eso hay que saberlo, ¿no? Hay que por lo menos saberlo. Y entonces, no sé. Sobre todo, como decías, ¿no? Parece mentira que en un país, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, si la Segunda Guerra Mundial fue sangrienta, sobre todo Hitler, Mussolini, los grandes dictadores europeos, se ha conocido, se le ha dado el respaldo social a los judíos, a las víctimas del nazismo y el fascismo, pero quizá España siempre ha quedado un poco descolgada, quizá por ser antes de la Segunda Guerra Mundial es algo, y además necesitamos que el resto del mundo mire a España con otros ojos, más allá de los toros, para dar dignidad. Y en Estados Unidos también porque España durante mucho tiempo, bajo el franquismo, fue aliado de Estados Unidos. Y hay bases aéreas americanas, en Torrejón, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cuál es la historia oficial que tú vas a dar a tu pueblo cuando tú eres aliado de un dictador? ¿Cuál no es nuevo? Porque lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, por ejemplo, es lo mismo. O sea, son esas relaciones incómodas. ¿Y quién soy yo para criticar, no? Y decir, no, pues tenemos que ser santos todos. Pero por lo menos reconocer que el mundo es complejo. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado de
de esa novela y de esas 4 novelas que he escogido para ese trabajo es que enseñan una cara de la guerra civil muy personal y muy compleja, que muestra lo que son las complejidades de la guerra sin caer en el relativismo, es decir, bueno, es que todos fueron malos, todos fueron víctimas. No, hubo malos y hubo buenos y hubo víctimas, pero al mismo tiempo no cae en el dogmatismo, ¿no? Es decir, es que todos los de izquierdas fueron unos santos y todos los de derechas eran muy malos, sino que la verdad de las cosas, en los pueblos especialmente, es que era muy complicado, en muchos casos muy personal. Que tú eras republicano, ¿por qué? Porque tu vecino que te robó la vaca hace 5 años es nacional. Y esas cosas personales que tienen repercusiones fuertes durante generaciones en los pueblos, por lo menos algo que yo he visto, y yo creo que hay que ver, se habla de la guerra civil en España, en los estudios ibéricos o españoles en Estados Unidos, siempre estamos hablando de guerra civil, pero parece que siempre estamos diciendo lo mismo, que hay que recordar que memoria histórica, que memoria colectiva, que los de la izquierda, que no sé qué, que hay que dar voz y eso, pero yo creo que muchas veces perdemos esa visión de la complejidad de las cosas, y que una mujer como Dulce Chacón pueda escribir una novela tan personal, tan comprometida, y al mismo tiempo que pueda mantener una relación tan amorosa con su padre, que era de derechas, y que no caiga en eso, ¿no? en el dogmatismo, ni tampoco en el relativismo, sino simplemente poner las cosas como fueron, que es lo que tú estabas comentando antes, que es una novela humana, y los humanos somos seres complejos, complejísimos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué habría sido yo si hubiera vivido durante la guerra? Creo, por razones ideológicas, que habría sido republicano. Pero cuando uno realmente se pone a preguntar y a pensar, bueno, también, por ejemplo, yo soy religioso, bastante religioso, y eso afecta. Y cuando tú, desde un punto de vista de una persona religiosa, ves lo que algunos republicanos están haciendo, capaz que pienses 2 veces quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o de qué banda quieres estar. Y esas novelas que son capaces de mostrar esa complejidad, como Cielos de Barro y como otras, hay unas grandes novelas sobre la guerra civil, son capaces de mostrar esto, y por lo menos que te hacen como plantear, decir, ¿qué habría hecho yo en esa situación? Y yo creo que si la literatura no te exige a pensar esas cosas, a preguntarte esas cosas, yo creo que o la literatura está fallando o uno como lector está fallando. Pero para mí la lectura siempre ha sido personal, la literatura para mí es súper personal y es muy concreta, y si no me toca las fibras, mejor leer otra cosa. Sobre lo que decía, la complejidad del ser humano, se me viene a la memoria la frase del filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y aquí Dulce Chacón en Cielos de Barro recrea muy bien todas las circunstancias que cada personaje le hacen ser de una determinada forma, que no tiene nada que ver con otra persona de iguales características a él. Sí, y hablando de Ortega, un ensayo de Ortega que a mí me ha inspirado de cierta forma es la deshumanización del arte, que pone en el principio esa imagen del hombre que está en su lecho de muerte, al lado de él está su mujer, al lado de ella está el doctor, al lado del doctor el periodista y al final el artista. Y él dice que el artista es el más capaz o preparado, adecuado para hacer arte sobre eso, porque es el más distanciado. Y yo digo, entonces mi pregunta con ese proyecto es, ¿pero qué pasa si el artista, en ese caso el autor, está en el lugar de la mujer, al lado, en una situación como muy personal, muy íntima? ¿O qué pasa
si tú agarras esa pintura que se ha hecho y una generación después se la enseñas al nieto del hombre que ha muerto en la cama, ¿cómo la percibe el nieto? Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer con ese proyecto, es decir, ¿qué pasa con la lectura de la novela? Con personas que cuando leen la novela dicen, la Casa Azul está aquí, o la calle ancha es esa, o ese señor que trabaja en el cortijo es como mi abuelo, que también trabajaba en el cortijo. A lo mejor le pasaban cosas similares, podrían haberle pasado cosas similares. Eso me recuerda a historias que a mí me han contado. Y en qué manera nos conectamos con la literatura así. Entonces Ortega en ese sentido me ha inspirado un poco, a lo mejor sin querer él, pero yo creo que las circunstancias, el contexto es muy importante para entender. Para mí, por ejemplo, venir aquí y ver el contexto de Cielos de Barro, pues ya nunca leeré Cielos de Barro igual. Yo creo que vale la pena. Me preguntabas antes si Zafra había cambiado cuando yo leí Cielos de Barro. Ahora cambia un poco la pregunta. ¿Zafra ha cambiado Cielos de Barro? Totalmente. Y Zafra y la Zafra que yo tenía en mi cabeza ha cambiado debido a la Zafra real. O sea, tenemos un juego súper complejo, ¿no? De Zafra, Cielos de Barro, ¿no? Guerra civil. Cada novela que leo de guerra civil me cambia un poco lo que es la imagen que yo tengo de la guerra civil. Cuando yo leí Las voces del Pamano, fue un relámpago que cambió la manera de pensar y acercarme a la guerra civil. Y venir a Zafra, sí que ha cambiado. No puede no cambiar las cosas. Ahora estoy leyendo Cielos de Barro y digo, la Casa Azul. ¿Por qué la Casa Azul? Porque fíjate, es azul. Y cuando yo vi la Casa Azul dije, si realmente es azul. Yo pensé que Casa Azul por algún simbolismo que tuviera o por ponerle nombre, ¿no? Pero no, la casa es azul. O la Huerta Honda, ¿qué es una Huerta Honda, no? Pues resulta que ahora es un hotel, pero antes era como una piscina donde la gente iba y eso, y está aquí al lado y esas cosas, claro, te cambian ese mapa que tú haces cuando lees, cambia. Hablábamos antes de La voz dormida, Cielos de Barro, las dos novelas más impactantes de memoria histórica de Dulce Chacón. Cada una tiene su cosita, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le aporta La voz dormida y qué le aporta Cielos de Barro? La voz dormida, sinceramente, yo empecé La voz dormida y estaba en medio de la lectura cuando yo encontré Cielos de Barro. Entonces yo puse La voz dormida a un lado para terminar Cielos de Barro. Y sinceramente no he vuelto a retomarla. Pero para mí, pues yo creo que enseña esa historia importante de esas mujeres que estaban encarceladas. Además es súper personal. Y es lo que más me gusta de Dulce, tanto en esta novela como en La voz dormida, ese humanismo que tiene y la manera que puede describir qué es lo que pasando dentro de la gente sin entrar en ¿cómo? Yo diría, en la literatura, en lo banal, ¿no? O no tiene que... Parece que no se esfuerza, ¿no? Yo creo que un gran escritor es un escritor que tú lees y parece que no se esfuerzan. Ahora estoy leyendo un libro que es un buen libro. Es un libro de fantasía, que me gustan los libros de fantasía también. Es un buen libro y está bien escrito y la historia es muy interesante. Pero hay momentos en que digo, chico, escribe, deja de esforzarte tanto. Cuando tú lees Cielos de Barro nunca tienes ese sentimiento de que te está manipulando de alguna forma. Es poesía en el sentido más sencillo, que tiene un don de entender qué es lo que está pasando en el interior de las personas y de describirlo en 3 palabras.
que yo por lo menos yo estaría 100 páginas para decir lo que Dulce es capaz de hacer en 3 palabras. Y en las 2 novelas yo creo que eso es lo que se me destaca de la prosa. Y después, como dije antes, con Cielos de Barro, la historia de los pueblos, que a mí me fascina, también porque soy de montaña y de un lugar más o menos rural, que muchas veces queda fuera del debate, ¿no? Cuando los políticos hablan en términos nacionales, nunca hablan de Zafra. Igual que nunca hablan de Orem, que es mi pueblo. Nunca hablan de Utah. ¿Qué pasa en Utah? Nada. Lo que interesa en Estados Unidos son Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago y Dallas, ¿no? Y cuando en España hablan de Barcelona, Madrid, quizás Valencia, Bilbao. ¿Pero Zafra? Pero Zafra es un lugar increíble. Y en Zafra pasaban cosas. Esta mañana me han contado acerca de la estatua que usan para el premio Dulce Chacón, del abrazo. Y me han contado la historia de cuando llegaron los nacionales y que iban a fusilar a una mujer y que llegó su marido y que se puso también. Esas cosas. Esas son cosas que cuando tú las escuchas nunca serás igual, ¿no? Y yo que estoy casado y digo, ¿sería yo capaz, no? Si van a fusilar a mi esposa, decir, yo voy con ella. Y son las cosas que deberíamos de plantearnos. Y a lo mejor olvidarnos tanto de debates, yo qué sé, políticos o tan politizados o tan polarizantes para entrar en lo que realmente pasaba a los seres humanos. Yo creo que si somos capaces de entender a los seres humanos en ese sentido personal, concreto, después cuando llegue la hora de volver a la política, lo haremos de forma diferente. A lo mejor la política no cambia. O sea, uno será de derechas porque es de derechas y uno de izquierdas también. Pero no significa que no tengan que ver las cosas humanamente. Y yo creo que ese es el papel de una novela como Cielos de Barro. No porque cambie dramáticamente tu política, sino tu interior. Y tú te acercas a la política desde un punto de vista diferente. Sobre todo hablaba la representación de la estatua. Hablábamos de lo que haríamos si nos tocase vivir esa época. Yo siempre lo he pensado muchas veces. Creo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, estaban hechos de una pasta muy diferente a la que estamos hechos hoy día. Yo creo que sí, O quizás no. A veces uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Y quiere pensar que reaccionaría bien. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, mi primer hijo, y tuvo unos problemas de salud muy graves. Y uno a veces piensa, ¿no? Como, ¿qué haría yo si viera a mi hijo en el hospital, en estado grave y eso? Y yo recuerdo cuando yo me encontré en ese momento y me sentía tranquilo y tenía confianza en que las cosas iban a salir bien y no estaba histérico y dije, pues a lo mejor yo también tengo algo, ¿no? Hay algo fuerte dentro de mí. Yo creo que a lo mejor no somos tan diferentes que nuestros abuelos, sino que hasta el momento la vida no nos ha pedido tanto. Pero a lo mejor cuando nos pida, yo creo que yo tengo mucha fe en los seres humanos. Yo creo que somos más fuertes de lo que pensamos. Yo creo que somos más buenos que lo que pensamos. Y cuando leemos algo como Cielos de Barro, a lo mejor nos damos cuenta de que también hay algo dentro de ti, dentro de mí, que también, ¿no? No creo que tengamos que estarnos castigando y, ay, ¿por qué no viví durante la guerra civil? No sé qué. Es decir, cuando llegue el momento, yo voy a ser como mi abuelo, ¿no?
todos, muchísimas gracias por habernos atendido. Eres filólogo, llevas mucho tiempo trabajando en esta tesis. Te deseamos toda la suerte, que concluya con éxito y sobre todo ya has venido a Zafra y poder venir con su mujer, sus hijos y pasear de vacaciones y conocer un poquito más nuestra historia. Seguramente volveremos, ha sido un placer muy grande estar aquí, la gente ha sido muy acogedora y yo me siento muy tranquilo, como en casa. Gracias. Así lo pretendemos. Hoy hemos querido conocer un poquito más a través de los ojos de un investigador norteamericano que se piensa de la literatura castellana al otro lado del charco. Hemos estado con él, se encuentra desarrollando un importante trabajo de investigación en el que participan numerosos vecinos de Zafra para dar su opinión sobre Cielos de barro. Como estamos acostumbrados en Zafra, la literatura es muy habitual. Toda la semana tenemos noticias de libros, noticias de escritores, tanto de Zafra como de otros que vienen hasta nuestra ciudad. Nosotros nos vamos, pero volvemos la semana que viene, como siempre, con más entrevistas de actualidad.